Y por fin ya se reveló y dijo, no me importa que pase lo que pase, yo quiero ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia. Así es que aquí está y dice que quiere dar unas palabras, ¿verdad?, para la congregación. Así es que déjenme tomar uno de los micrófonos para que Jesús me haga el favor de activarme no sé cuál sea. Bueno, deja apagar este. Bueno, probando, aquí está. Bueno, hermana Soledad, aquí está el micrófono para que se lo... Ahí asegúrate que lo tengas cerca. En ese día es un día muy glorioso para mí, encontrarme aquí entre todos los santos que alaban y glorifican al Señor Jesucristo. Y yo me siento muy agradecida con Él porque estoy aquí de nuevo y sé que todos han orado por mí. Les doy las gracias porque sabemos que nos amamos tanto unos a otros, porque tenemos el amor del Señor engendrado dentro de nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo, y nunca estamos ausentes de cada uno de ustedes, aunque no los vea, pero los tengo presentes siempre en mi mente y oro al Señor, porque yo también sé que todos ustedes han orado mucho por mí y el Señor está listo siempre para oír nuestras plegarias y nuestras súplicas. Y yo soy el motivo de eso, porque estoy en estos días y en estos años aquí todavía, donde tuvimos el gusto y el grande gozo de poner los primeros pasos en este templo, y es una bendición grande saber en el estado que se encuentra ahorita un mundo de personas que no conocían al Señor. Ahorita estamos aquí todos reunidos alabándole y glorificándole, porque Él es el Rey de Reyes y nadie más merece lo que no merecemos lo que Él nos ha dado y nos ha conservado la vida con algún propósito a cada uno de ustedes, y yo entre ellos. El Señor nos tiene aquí y le doy muchas gracias y siento mucho gusto. Por verlos otra vez. Ojalá que yo sé que el Señor sigue en pie con nosotros y nunca nos va a desamparar. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermana, gracias por su testimonio, por su fe, que siempre han sido de influencia para nuestra vida. La hermana, ¿verdad?, es un ejemplo de la promesa que da el Señor, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre y el Señor te va a bendecir y te va a dar una larga vida aquí en la tierra. Y es que cuando una persona honra a su padre y a su madre, es que está honrando al Señor. Es la única manera que podemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre, cuando honramos al Señor. Y el Señor le ha dado una larga vida, ¿verdad? La hermana tiene 98 años de edad. 98, ¿verdad? Ahí andamos más o menos por ahí, ¿verdad? Pero tiene 98 años de edad. Y la hermana bien entregada al Señor. Lo primero que se escucha en la mañana, ¿verdad?, se despierta y se pone a cantar coritos. Se pone a repasar sus versículos de memoria que se sabe todavía. Y su ministerio durante el día es llamar a las personas para ministrarles, animarles. Y ella sigue activa en la obra del Señor, sigue activa. Así es que por eso es de inspiración y un ejemplo para nosotros.
Ok, hermanos, vamos a continuar con el Salmo para que vayan abriendo el Salmo 119, ya que estamos ahí, ya estamos por terminar. El próximo domingo va a ser el último mensaje en el Salmo 119 y espero que no digan, gracias a Dios, ya. Al contrario, digan, cómo tan suave que está el Salmo 119. Y es que es muy hermoso, ¿verdad? Ese Salmo, no por nada en generaciones pasadas, siempre que se le preguntaba a las personas, ¿cuál es tu pasaje favorito? La gente decía, el Salmo 119, el Salmo 119. ¿Por qué? Porque en generaciones pasadas la gente tenía muy claro que lo más importante era la palabra de Dios, que teníamos que estar centrados en la palabra de Dios, que teníamos que creer la palabra de Dios, que teníamos que vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que este Salmo, de eso se trata, ¿verdad? De estarnos enfatizando constantemente la centralidad de la palabra de Dios que debe de tener en nuestra vida, ¿no? Por eso es que hemos estado viendo versículo por versículo. Y aquí, ¿verdad? Vamos a entrar en esta siguiente letra. Ahí en el versículo 137 usted puede ver que ya hay una palabra. ¿Cómo la puede usted decir? En español lo ponen tzadé, pero en el hebreo casi se oye como achu. ¿Ya ven que sí es hebreo? Entonces, es otra de las palabras hebreas que nos introducen a otros 8 versículos de los 22 grupos que hay, ¿verdad? Y entramos a 18. Entramos al 18 y en este 18 podemos nosotros interpretar, titular estos versículos del 137 al 144, en Dios confiamos. ¿En dónde ha visto usted estas palabras? In God we trust. ¿En dónde? En el dinero, ¿verdad? Ahora, se ha hecho la pregunta, cuando leemos In God we trust, ¿qué decimos? ¿En el Dios verdadero o en el dinero? Porque, pues sí, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Señor Jesucristo, a lo que Él nos dice que no podríamos decir su enemigo, pero el principal competidor que Él tiene es el dinero. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había un ídolo que se le llamaba Mamón, y ese ídolo representaba el dios del materialismo, el dios del dinero. Y Jesucristo dijo, nadie puede servir a 2 señores. O sirves al Dios verdadero o sirves a Mamón, al dinero. Entonces es algo que nosotros necesitamos ser sinceros y poder reconocer en cuál Dios es en el que yo confío. ¿En cuál Dios es en el que yo confío verdaderamente? ¿Cuál es el Dios que verdaderamente me trae paz y contentamiento? Y ahí, ¿verdad? Pues por eso muchas veces el Señor nos pone en situaciones en las que no haya dinero, para ver cómo vamos a responder ante eso. Si se nos va a acabar la fe, si se nos va a acabar el contentamiento, si se nos va a acabar el gozo, si se nos va a acabar la paz. Si todo eso se viene abajo cuando no hay dinero, pues entonces ya sabemos quién es nuestro verdadero Dios, en quién verdaderamente confiamos, en quién verdaderamente confiamos. Y es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque yo lo he visto vez tras vez tras vez. Casi todos los que estamos aquí, como yo, venimos de algún otro lugar y venimos, ¿verdad?, financieramente podríamos decirle quebrados, ¿verdad? Porque pues así fue como yo vine. Cuando yo vine aquí no traía más que $20 y tantos en la bolsa, una mochila con un sleeping bag y sin dónde vivir. Y entonces todos nosotros hemos venido
en diferentes condiciones, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad? Venimos, la gran bendición, venimos a conocer a Cristo y nos ha bendecido, nos ha bendecido, nos ha bendecido. Y muchas veces con las bendiciones del Señor empezamos a reemplazar a ese Dios que nos ha bendecido por las bendiciones. Y ahora, en vez de seguir con el enfoque en el Señor que me ha bendecido, ahora mi enfoque son las bendiciones. Y ahí es donde está puesta más mi contentamiento, mi gozo, mi paz, mi seguridad, en las bendiciones, no en el que bendice. Por eso aquí el salmista, ¿verdad?, nos dice, en Dios confiamos, ¿verdad? Era una declaración personal de él, que él sabía que en Dios confiamos. Y para poder confiar en Dios, hermanos, se necesita fe. Se necesita fe. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos nosotros confiar en Dios si no tenemos fe. Ahora, si esto es clave y es importante, ¿cómo puedo yo adquirir fe? Porque no es algo mágico, ¿verdad? De que yo nomás me vaya a la montaña y me ponga a ayunar y orar y me va a llenar Dios de fe. No es algo místico, no es algo mágico. ¿Cómo es que bíblicamente el Señor produce la fe? Volvemos al Salmo 119. Dice la Biblia que la fe viene por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. No hay ningún otro medio que podamos nosotros buscar, tener, en el cual podamos decir, este es la fuente de fe que yo tengo. Va a ser únicamente la palabra de Dios, la Biblia. Por eso la importancia del Salmo 119, que nos está enfatizando tanto la importancia de la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces es bien importante que tengamos esa fe, porque el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para implantar la fe en nuestros corazones. Nosotros, por nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza humana pecaminosa, nosotros no podemos producir fe. Fe bíblica, fe salvadora, fe espiritual. Nosotros no la podemos producir. Dice la Biblia que es un don de Dios. Es algo que Dios otorga a través de sus medios que Él usa, en este caso la palabra, el Espíritu Santo aplicando y usando su palabra para producir fe en nosotros. Y cuanto más vivimos en la palabra de Dios, más fuerte se volverá nuestra fe. Más fuerte se volverá nuestra fe. Por eso es que he estado insistiendo lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, ¿verdad? A través de todos estos mensajes en el Salmo 119 he estado periódicamente repitiéndoles los 5 pasos que necesitamos hacer si verdaderamente queremos estar seriamente en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios tenga el mayor impacto en nuestras vidas y nuestra fe verdaderamente esté creciendo, porque esa es la voluntad de Dios, que nuestra fe esté creciendo. ¿Quién se acuerda que ya deberían de habérselos memorizado estos 5 pasos? Que comienza con leer la palabra de Dios. Pero ese es un paso, nada más son 5. ¿Cuál sería el segundo? Estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber pasajes que no entendemos y no queremos malinterpretarlos, queremos tener el entendimiento correcto de su palabra, y por eso, ¿verdad?, se usan herramientas. Voy a investigar exactamente qué dice doctrinalmente correcto este pasaje, y una vez que usted ya lo estudió y ya sabe cuál es la interpretación correcta de ese pasaje, pasa al tercer paso, que es ¿la qué? La meditación. Va a meditar la palabra de Dios para permitir que el Espíritu Santo se lo aplique a su vida o para la vida de alguien que el Señor quiera que usted ministre. Entonces la meditación, y una vez que ya lo meditó y el Señor obró y ya hay todo ese trasfondo detrás, el paso número 4, ¿cuál es? A orar la palabra de Dios. Ahora sí voy a estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque he leído su palabra,
la he entendido, su palabra, me la ha aplicado el Señor. Entonces, en base a todo esto, yo puedo orar de acuerdo a su voluntad. Voy a orar. Y una vez que termine de orar, ¿cuál es el paso número 5? A obedecerla. A obedecerla. Si nosotros verdaderamente así nos envolvemos en la palabra de Dios con esa seriedad, ¿no creen ustedes que Dios va a infundir fe en nosotros? Claro que sí, esa es su promesa de Él y lo va a hacer. Y cuando usted encuentre que usted está falto de fe, es porque está falto de seguir ese proceso. No porque Dios sea malo o porque sean mentiras todo lo que ha oído, ¿verdad? Y porque pues no funciona, yo voy a la iglesia y de todos modos pues no pasa nada y mi fe sigue igual y todo. No puede culpar a Dios, no puede culpar a la iglesia, la culpa siempre es de uno. De que verdaderamente lo que está oyendo, aprendiendo, no lo pone en práctica, no lo vive. Nomás lo usa como un entretenimiento religioso dominguero. Y nada más, eso fue lo que fue. Ahora, el mensaje en esta sección del Salmo, en Dios confiamos, el mensaje es que nosotros podemos depender de la palabra de Dios. Depender de la palabra de Dios. Porque pónganse a pensar, muchas veces dependemos de muchas cosas que tienen que ver con las cosas de este mundo, las cosas naturales, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? No tiene nada de malo que dependamos de esto, que dependamos de aquello, pero no debe de ser nuestra dependencia absoluta, no puede de estar nuestra dependencia absoluta en cualquier otra cosa que no sea en la palabra de Dios. Por eso vemos que la palabra de Dios es confiable sin importar lo que hagan las personas. No importa lo que las personas estén haciendo, no importa lo que el mundo, la sociedad, familiares, compañeros de trabajo, lo que sea. Uno debe de confiar que la palabra de Dios es confiable. Es confiable. No importa lo que hagan las personas. Fíjense lo que dice el versículo 137. Dice, oh Señor, tú eres recto y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables, absolutamente confiables. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. ¿Se fijan? No importa lo que las personas hagan. ¿Qué estaba pasando en su tiempo? Las personas estaban desechando la palabra de Dios. La desechaban. Y es algo que tenemos que pensar porque puede sucedernos a nosotros también, desechar la palabra de Dios. ¿Okay? En aquel tiempo, recuerdan ustedes que ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, que todavía es más fácil para nosotros no caer en ese pecado de desechar la palabra de Dios, porque la tenemos a la mano, ahí la traen en el teléfono, para que se la lean, para que usted la lea en cualquier versión, no importa qué versión usted necesite, que diga, es que yo no soy bueno para leer, hay versiones que están así, que están sencillitas. Entonces no hay ningún pretexto para nosotros. En aquel entonces no había esa facilidad, ¿okay? No había esa facilidad. ¿Cómo es que venía la palabra de Dios a las personas? Por medio del profeta. Y entonces, si es Jeremías el autor de esto, está diciendo, yo les presento la palabra de Dios y la desechan. La desechan. Porque ahí dice, tus leyes son perfectas, son absolutamente confiables, dice, pero la indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Y lo mismo que sucedía en aquel tiempo, puede continuar sucediendo en nuestros días. Las personas pueden despreciar la palabra de Dios como lo hacían con el profeta. Pueden ignorar la palabra de Dios, pueden criticar la palabra de Dios,
que no crean en la palabra de Dios, que ridiculicen la palabra de Dios, que ataquen la palabra de Dios, pero aún aunque todo eso esté haciendo la sociedad, el mundo, las personas que nos rodeen, yo puedo confiar que la palabra de Dios es confiable. No me voy a dejar influenciar por todo lo que cómo la gente responda o diga acerca de la Biblia. No voy a permitir, me voy a mantener firme, porque muchas veces hasta nos da pena ser los únicos entre muchos de confiar en la Biblia. Y podemos empezar, bueno, pues yo sé que hay simbolismos y yo sé que... y empieza a quererle bajar al volumen, ¿verdad? Para que ya no lo vean como tan extremista. Porque si usted cree firmemente en la Biblia y que así es, pues entonces dice, uy, este es un religioso extremista. Y si las personas hoy en día no quieren sentir que les ponen un label, una etiqueta de que no nos gusta esa etiqueta, y esa es la manera en la que el sistema obra para callarnos, poniéndonos etiquetas, y con esas etiquetas tienen el propósito de callarnos. Entonces uno no le hace, ponme todas las etiquetas que tú quieras, yo permaneceré confiando en la palabra de Dios. Yo voy a ver. Y luego la palabra de Dios es confiable sin importar lo que diga la gente. No tanto lo que hagan, sino lo que digan también. 140 dice, tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. ¿Qué era lo que decía la gente del profeta? Que era un donadie, que era una persona sin valor, un insignificante, lo despreciaban. Pero él confiaba en la palabra de Dios y por eso él continuaba haciendo la voluntad de Dios. No importara lo que la gente dijera de él, de la Biblia, de Dios, de la religión, a él no le importaba, él continúa. Y acuérdense el gran testimonio que tenemos de Jeremías, y él es el autor de este Salmo 119, 70 años de fidelidad, anunciando y predicando la palabra de Dios a 5 reyes, y en todas esas etapas, de las etapas de esos 5 reyes, tanto los reyes, los príncipes como el pueblo lo desechaban. Y lo querían en realidad matarlo. ¿Por qué? Porque decían, este es un hombre negativo, su mensaje es negativo, y lo único que va a hacer con ese mensaje negativo es que nos va a salar. Y al final de cuentas, todo lo que él está diciendo que nos va a pasar, nos va a venir pasando. Fíjense, hasta le echaban la culpa cuando se cumpliera las profecías de que él les estaba diciendo lo que iba a causar el pecado y la idolatría de ellos. Entonces, él confiaba en el Señor, porque el mundo puede considerar al pueblo de Dios como insignificante y despreciado. Pero cuando uno como cristiano se mantiene en las promesas de Dios, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, en realidad vamos a ser unos gigantes. Gigantes en el sentido de que vamos a poder hacer grandes cosas, vamos a poder lograr grandes cosas para el Señor y por el Señor. Porque Él va a obrar a través de nosotros, porque lo estamos honrando delante de un mundo. Y esa es la manera en la que un mundo puede ver al Dios verdadero, viéndolo obrar a través de una persona fiel. Cuando nosotros bajamos nuestro estándar y nos queremos parecer más al mundo para que no me critiquen, perdió su testimonio, perdió toda influencia de que las personas puedan venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna diferencia entre usted y ellos. La única diferencia es que usted es bautista y ellos son tal vez ateos o de cualquier otra iglesia, y esa es la única diferencia, pero no pueden ver
la diferencia. Y eso es lo que significa glorificar a Dios con nuestra vida. El que la gente pueda ver la gloria, la presencia de Dios en nosotros, para que pueda haber impacto en las vidas de ellos. Porque el único que puede impactar es el Señor en nosotros. Nosotros no podemos por nosotros mismos impactar a las personas. Es el Señor obrando a través de nosotros que puede hacer ese impacto. Y luego, ¿verdad? Vemos también en los versículos 142 al 143 que la palabra de Dios es confiable sin importar cómo te sientas. La palabra de Dios va a ser confiable, no importa si te sientes deprimido, triste, desanimado, o muy alegre y muy positivo y todo lo que tú quieras, no importa el grado de sentimiento que tú tengas, por muy bajo o muy alto que tú tengas, en nada va a cambiar que la palabra de Dios es 100% confiable. La palabra de Dios es 100% confiable. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 142. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Yo encuentro alegría en tus mandatos. ¿No experimenta usted estrés? Se nos dice que estamos en la época o en los tiempos en el que el estrés, ya no tanto es estrés, es 4, 5, 6 y 7, y está subiendo, ¿verdad? La presión en las vidas de las personas, tanto conflicto, y mientras más una persona esté consciente de la guerra espiritual, el conflicto que hay entre las cosas de Dios y el mundo, pues claro que más estrés va a traer en la vida de una persona, porque está consciente de eso. Está consciente de eso. Y más uno como cristiano que no acude a las falsas soluciones del alcohol y las drogas y las pastillas para poder nada más, como quien dice, reducir el estrés, pero en realidad no se reduce el estrés, nomás se atontó para no pensar y no sentir el estrés, pero el estrés está ahí. El estrés está ahí. Y entonces aquí dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, no dice, yo encuentro las píldoras. No, yo encuentro la botella. No, no dice eso. Yo encuentro placeres. Yo encuentro alegría en tus mandatos, en tu palabra. En tu palabra. ¿Verdad? Es posible que experimente problemas y angustia como lo hizo el salmista, ¿verdad? Que está diciendo así, pero aún así se puede uno deleitar en la verdad de Dios. ¿Verdad que nuestros sentimientos son cambiantes? Pueden ser cambiantes, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nunca cambia. Por eso es que es bien importante. Si uno está bien arraigado en la palabra de Dios y está uno aferrado a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como les he dicho, sus sentimientos van a permanecer estables. Van a permanecer estables. Pero si usted está débil en la palabra de Dios, que es estar débil en la fe, pues usted va a andar así. Y casi quien va a determinar, van a ser las circunstancias de la vida las que van a determinar si lo levantan o lo tumban, si lo levantan o lo tumban, según las circunstancias. Y es lo que está pasando un día. Ay, ven las noticias y uy, pum. Y ay, no, ahora sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora sí? Por eso es que tiene uno que, si ve uno las noticias, verlas con un filtro y a saber, ¿verdad? Por eso mi esposa siempre y yo decimos, bueno, vamos a ver qué está haciendo Satanás ahora en el mundo. Porque eso es todo, nada más las noticias. Y hay que interpretarlas de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que es confiable. No importa cómo uno se sienta, porque la palabra de Dios
no va a cambiar. Y si la palabra de Dios no cambia, entonces me va a mantener estable. Cuando sus sentimientos lo engañan, hermano, haciéndolo llegar a la conclusión de que no vale la pena servir al Señor, no vale la pena ir a la iglesia, no vale la pena esto y lo otro que tiene que ver con la voluntad de Dios, nomás vaya a la palabra de Dios y va a ver que va a cambiar sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, van a cambiar. Yo lo he visto, yo lo he experimentado, porque yo como cualquiera de ustedes también experimento de toda clase de emociones, pero voy a la palabra de Dios y encuentro medicina, alivio, ahí. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios permanece confiable. Yo no soy confiable en mí mismo y así tenemos nosotros que vernos, que no somos confiables en nosotros mismos, sino que la única confianza que podemos tener es en la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice, o sea, ¿qué es lo que representa todo mi ser, mis emociones, todo acerca de mí? Dice la Biblia que el corazón es lo que lo representa, ¿verdad? Cuando la Biblia habla del corazón, el corazón está hablando de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Todo nuestro ser. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hay nada más engañoso que nuestro corazón. No hay nada más. Por eso esas creencias seculares de que tú sigue tu corazón, obedece a tu corazón. Tu corazón no te va a fallar. Todo va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios dice, no le hagas caso, es engañoso tu corazón. Lo único que es confiable es la palabra de Dios. La palabra de Dios, no tu corazón. Entonces tenemos que seguir únicamente la palabra del Señor. Y ahí, ¿verdad? Nos vamos a poder deleitar en el Señor. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nuestros sentimientos van a cambiar. Van a ser regulados, ajustados por la verdad de la palabra confiable de Dios. Y por último, en esta sección, versículo 144, dice, la palabra de Dios es confiable sin importar cuánto tiempo usted viva. Sin importar, y acabamos de ver un ejemplo de eso, de cuánto tiempo usted viva, la palabra de Dios sigue siendo confiable. Como les dije, yo veo en el testimonio de mi suegra, ella sigue confiando en la palabra de Dios. No importa que haya pasado de las diferentes etapas. He encontrado personas que entran en la etapa, así como en la de ella, y dicen, ay, es cierto lo que dice la Biblia, que gózate en el Señor o sirve al Señor antes de que vengan los días en los que digas, no tengo en ellos complacencia. O sea, una vez que llegue la vejez, no voy a tener felicidad, no voy a tener gozo, no voy a tener alegría. Eso no se aplica a la hermana. Ella, yo la veo lo mismo, sigue teniendo el mismo gozo, la misma complacencia en el Señor, el mismo deseo de servirle a la capacidad que ella puede, pero ella le sigue sirviendo al Señor. Orando y llamando, orando y llamando, orando y llamando. Y sigue sirviendo al Señor. Entonces, no importa, el 144 dice este versículo, dice, oh Señor, ¿dónde estoy? 144, ya me perdí yo, acá está. Dice, tus leyes siempre tienen razón, o sea, tu palabra siempre tiene razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Era el deseo, ¿verdad?, del profeta, del escritor, el de poder continuar viviendo, y el Señor le otorgó sus deseos, porque se imagina nada más, si no fueron 70 años de ministerio, pues quién sabe cuántos años ya tendría de vida, ¿verdad? Si fueron 70 años de ministerio. Yo tengo nomás 40 y mírenme.
Ahora imagínense 70 años de ministerio. Entonces, vemos, ¿verdad?, que no importa cuántos años nosotros tengamos, la palabra de Dios sigue siendo confiable. Usted debe de confiar. Nunca se amargue porque entre a otro periodo en la vida. Todos los periodos de la vida, la infancia, la adolescencia, jóvenes adultos, viejos, ancianos, lo que sea. Todas esas etapas, aceptarlas con fe, porque son la voluntad de Dios. Todas son la voluntad de Dios. Ninguna de ellas está fuera de la voluntad de Dios. Y tenemos que aceptarlas y aprovecharlas para hacer lo que el Señor nos está guiando a hacer. Como ustedes van a querer decir, ¡ay, qué suave! Yo sé que muchos de ustedes no tienen tiempo para estar llamando y orando, llamando. Ella lo tiene, pero lo está aprovechando, haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros lo que sea que ahorita podemos hacer, que es de acuerdo a la voluntad de Dios, hacerlo. Y no estar buscando pretextos y excusas para decir no, y no. Porque eso nomás lo único que muestra es que estoy viviendo en base a un egoísmo en el que todo gira alrededor mío y todo es acerca de mí y punto. Y el Señor sí es una parte religiosa en mi vida y nada más. Nada más, es una parte religiosa en mi vida y punto. Y no debe de ser así. Bueno, nosotros vemos, ¿verdad?, que no es la duración de la vida, sino la profundidad de la vida. La profundidad de la vida, lo que cuenta ante Dios. Que nosotros podamos verdaderamente ir profundizando en nuestra relación con Dios, en nuestro servicio al Señor, en nuestro conocimiento del Señor. Que vayamos profundizando. Fíjese, Jesús pasó solo 33 años de vida en esta tierra. Y su ministerio público solo duró 3 años y medio tal vez, y sin embargo, que todo lo que pudo realizar, ¿se imaginan qué triste puede ser la vida de una persona que conoce al Señor, que pasen 30 años y no ha realizado nada para el Señor? No ha hecho nada para el Señor. No le ha entregado nada al Señor. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué experiencia va a ser esa cuando se presente ante el tribunal de Cristo? Porque sí vamos a ser evaluados, no vamos a ser juzgados, ese es ante el gran trono blanco, los no creyentes, pero los creyentes vamos a ser evaluados ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia. Y ahí se va a evaluar lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer mientras estuvimos aquí en el cuerpo humano, en esta vida. ¿Okay? Por eso es que se imagina que cómo se puede uno sentir estar ahí ante la presencia del Señor, que el Señor nos pida cuentas o nos enseñe lo que fue la verdadera realidad de nuestra vida, porque nosotros somos muy buenos para engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor no lo engañamos. Yo considero que parte del propósito de ese tribunal de Cristo es para continuar con la purificación de nuestra vida, que verdaderamente confrontemos con realidad lo que fuimos, lo que somos, cómo estamos. Y ante la presencia de Cristo, ¿creen ustedes que vamos a poder tratar de engañar o a engañarnos a nosotros mismos o a no confesar la verdad? ¿Creen ustedes que no? Ahí sí que no se va a poder hacer nada de eso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la siguiente sección. Y acuérdense que ya estamos en el último libro, son 5 libros en los como está dividido los salmos. Y este quinto libro abarca del Salmo 107 al 150. Esa es la información que está aquí, que les pongo seguido. Y el tema de este libro
número 5 es la palabra de Dios, es el tema general del libro número 5 que abarca del 107 al 150. Y el capítulo central de esta sección, pues es el Salmo 119, que se enfoca de lleno en la palabra de Dios. Entonces, aquí en esta otra sección del 145 al 152, el salmista pues nos da algunas lecciones en cuanto a la oración. Podemos verlo como un breve manual sobre la oración. Y sabemos que el escritor oró a lo largo de este salmo, pero en estos versículos se concentró en la oración y vemos, ¿verdad?, que hay lecciones básicas para nosotros en cuanto a la oración. ¿Por qué? Porque es un tema muy recurrente, ¿verdad? Que hablamos, estoy en oración y hay que orar y oren por esto, pero muchas veces se tiene un concepto muy pobre de la oración. Y muchas veces lo que es la oración es simplemente como mi lista, cuando hago mi lista para ir a la tienda. Aquí estas son las cosas que quiero, que necesito, y hace uno su lista, y a veces así se vuelve la oración con el Señor, una lista de lo que yo, Señor, te pido por esto, y ayúdame con esto, y bendíceme con esto, y y nada más creemos que la oración es una lista de peticiones para Dios. Y cuando hablamos de la oración, como tener comunión con el Señor, estamos hablando de algo mucho más extenso, más profundo, más valioso. Tener comunión es como un hijo que tenga comunión con su padre, ¿verdad? Que estamos hablando de una relación más íntima que conlleva el que no nomás venga el hijo y le diga, papá, necesito unos zapatos, necesito un cinto, y necesito esto, y necesito lo otro, y necesito tanto dinero para el domingo, y punto. Y ya, se la deja la lista y vámonos. ¿Creen ustedes que eso es tener comunión padre con hijo? No. ¿Qué va a decir el padre? Qué egoísta, nomás me ve como su Santo Claus. Nomás trae la lista, ¿verdad?, de lo que quiere y punto. Y muchas veces se tiene ese concepto de la oración, cuando la oración es el verdaderamente estar en comunión con el Dios vivo, con ese Dios santo, misericordioso, bondadoso, tener comunión con Él. Eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces aquí Él nos enseña que debemos de orar de todo corazón. Fíjense el 145 lo que dice. Dice, oro con todo el corazón. Respóndeme, Señor, obedeceré tus decretos o tu palabra. A ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes o tu palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón y asimismo obedecerle con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, pues, ese es el mandamiento principal que tenemos. ¿Cuál es el mandamiento más grande y principal que tenemos? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, amarlo así al Señor. Y así es como así es como únicamente vamos a poder orar de todo corazón. Cuando yo no oro de todo corazón es porque no lo amo a Él de esa manera todavía. Todavía estoy verde en la área de amar al Señor de todo corazón. Fíjense, ¿ustedes han oído de John Bunyan? ¿John Bunyan? Ok, creo que él es como de los 1500. Ya, fue mi amigo en aquel tiempo, ahora nos conocimos. John Bunyan era un pastor bautista, pero pues terminó en la cárcel por predicar el evangelio, ¿verdad? Era en el tiempo, como vimos en el domingo pasado, ¿verdad?, que controlaba la iglesia católica de tal manera que alguien que no
perteneciera a la Iglesia Católica, que no enseñara lo de la Iglesia Católica, pues había persecución contra los verdaderos creyentes y podían terminar ya sea en prisión o quemados, ¿verdad? Incinerados. Entonces John Bunyan fue a la cárcel, a la prisión, y ahí estuvo, ¿verdad? Pero él escribió varios libros. ¿Y saben con qué los escribió algunos de sus libros? Como El progreso del peregrino, por ejemplo. Con su sangre, eso usó de tinta. Y son unos libros tremendos, profundos, poderosos. Miren lo que escribió, ¿verdad?, acerca de esto. Me gustó mucho estas palabras de John Bunyan. Dice, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que las palabras sin corazón. ¿Capich? ¿O se lo vuelvo a leer? Bueno, vamos a leerlo otra vez, ¿verdad?, porque está bonito, está para meditar. Dice, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que las palabras sin corazón. Como es lo que el Señor acusó a Israel. Dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Entonces el Señor eso es lo que quiere, el corazón, que nosotros para que podamos orar de todo corazón. Podamos orar de todo corazón. Ahora, la siguiente sección, 147 y 148, dice que ores sin cesar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, que siempre que oremos sea de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que en esos 5 pasos que les he enseñado, pues está, ¿verdad?, el orar, que es el paso número 4, una vez que leímos, estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, entonces sí, yo oro de acuerdo a la palabra de Dios, según la palabra de Dios, porque así ya mi oración va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. No va a ser una oración nada más egoísta de mi carne, sino que proviene de la sabiduría y del Espíritu de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, ore sin cesar según la palabra. Versículo 147 dice, me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante la noche pensando en tus promesas. ¿Se fijan? Aquí lo vemos, ¿verdad?, que de día y de noche está orando. Aún cuando se le va el sueño, dice en la noche, estoy pensando en tus promesas, estoy meditando, que eso es lo que es la oración, el estar en comunión con el Señor. Cuando la Biblia nos dice que oremos sin cesar, también nos dice eso en el Nuevo Testamento, orar sin cesar, es lo que nos está diciendo, que estemos nosotros siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, de tal manera que siempre estemos nosotros respondiendo a las circunstancias de la vida, ahí afectados por la presencia de Dios en nuestra vida, afectados, influenciados por esa conciencia de la presencia de Dios en mi vida, que eso me afecte para yo poder actuar, responder ante las circunstancias de la vida. Porque el orar sin cesar no quiere decir que estemos 24 horas hincados. No. Por eso es que la oración va más allá que nada más una lista de peticiones. Para poder verdaderamente cumplir la voluntad de Dios, orar sin cesar. Es lo mismo que Jesucristo dijo en Juan 15:5, cuando dijo, dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea que cuando habla de esa permanencia en Él, de eso está hablando, de estar, esa conciencia de su presencia con nosotros, es lo que hace que podamos hacer la voluntad de Dios en todo momento.
Dice, pero separados de mí, pues van a hacer lo que ustedes quieran, pero no van a hacer nada que es de acuerdo a mi voluntad. Van a hacer lo que ustedes quieran. Separados de mí, no puedes hacer nada. No quiere decir que quedamos inválidos, que no podemos hacer nada, pero nada que sea de acuerdo al propósito, el plan de Dios, sino que ya es cosa nuestra lo que hacemos. Es cosa nuestra. Entonces, es también, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:17, ahí también nos dice, orar sin cesar, orar sin cesar. Y a eso es a lo que se refiere, a esa conciencia constante que debemos de tener de la presencia del Señor con nosotros. En el versículo 149 dice, ore confiando en su amor. Ore confiando en su amor. Dice así, el 149 dice, oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas me reanime. ¿Se fijan? Y que pues eso es una de las seguridades que nosotros tenemos, que el Señor, Él oye nuestras oraciones únicamente porque es un Dios de amor. Que es un Dios de amor. Dios en su amor y en su paciencia oye hasta nuestra lista de mandado que le presentamos. Y quiero esto y quiero lo otro, y sí lo hizo. Ay, sí, Sergio, está bien. Bien paciente, ¿verdad?, con nosotros. Y toda la paciencia viene por el amor, por el gran amor que Él tiene, ¿verdad? Y a eso, ¿verdad?, es a lo que está apelando el salmista. Cuando dice, oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor, por muy necio, hipócrita o falso o carnal, lo que sea, Señor, pero apelando al gran amor que tú tienes, oye. Y sí, el Señor oye y ya, Él va a responder soberanamente. Soberanamente. No quiere decir que porque Él escucha y oye mi oración, que dice, oh sí, inmediatamente, Sergio, sí, ahorita mismo te lo hago, no te preocupes. No, Él es el Dios sabio, soberano, que está en control de todo y que sabe lo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, Él es el que lo sabe. Y por último, hermanos, dice, ore con los ojos abiertos. ¿Qué van a decir? Pero pastor, pues eso suena contradictorio siempre que usted nos dice, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a ir al Señor en oración. Y ahora dice que con los ojos abiertos. Bueno, es que es nada más simbólico, ¿verdad? El decir que con los ojos abiertos. ¿Okay? Quiere decir que oremos, pero estando conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Estando conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice ahí en el 150, dice, los que no respetan la ley vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas, pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. ¿Se fijan? Mientras oraba el salmista, vio que sus enemigos venían a él, se acercaban, pero también vio a Dios cerca de él para ayudarlo. Cerca de él, estaba consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Él estaba consciente. Es una frase muy familiar, ¿verdad? El de velar y orar. Esa frase se remonta a cuando Nehemías estaba guiando al pueblo a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la restauración de las puertas de Jerusalén, pero el enemigo no quería que se reconstruyera la ciudad santa, por lo que usaron el temor, el engaño, la obstaculización para la obra, pero no hicieron eso, supieron los planes del enemigo. El enemigo dijo, vamos a atacarlos cuando ellos estén trabajando porque no van a estar preparados para la guerra. Y Nehemías dijo, vamos a estar preparados a la guerra, vamos a seguir trabajando
y vamos a estar listos para la guerra. Y dice ahí que estaban trabajando y con la espada por un lado, listos. Y así también nosotros. Nosotros también tenemos que estar con los ojos abiertos. Oramos, pero conscientes de lo que está pasando en la vida, en nuestro alrededor, para que podamos responder bíblicamente ante eso que está sucediendo a nuestro alrededor, porque somos soldados en una batalla y no debemos de dormirnos mientras estamos en el servicio militar del Señor. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? El por qué el mundo secular, el liberalismo, está cada vez ganando más terreno y más terreno. Dicen que porque el gigante está dormido. ¿Y cuál es el gigante? La iglesia. Que el gigante está dormido, dicen. Y a ver cuándo va a despertar el gigante para que ponga en orden todo esto. A ver cuándo. Dios quiera y que lo que hemos visto en las últimas semanas con las elecciones que hubo a través de los Estados Unidos, aquí no hubo elecciones, ¿verdad? Pero a través de los Estados Unidos hubo elecciones y pues es parte de lo que está pasando aquí en nuestra nación, en nuestra cultura, que debemos de estar al tanto. Se considera que está despertando el gigante, porque de todo lo que las elecciones que hubo en diferentes lugares, la gran mayoría ganó los conservadores. La gran mayoría, como por ejemplo, fíjense nada más, en la elección para un gobernador del estado de Nueva Jersey, que el estado de Nueva Jersey es un estado así como California, en el que reina la gran mayoría de los liberales, los demócratas, 100%. Y sin embargo, el que estaba corriendo para gobernador de los liberales, esta era principalmente sus palabras con las que él quería animar a la gente que votaran por él. Él dijo, Terry McAuliffe, dijo, los padres no deben de decir lo que se debe enseñar en las escuelas a sus hijos. Nosotros somos los que somos los educados y los que debemos de determinar qué se les debe de enseñar a los niños y jóvenes en las escuelas. Los padres no tienen por qué meterse con nosotros. Fíjense cómo está la situación, el grado en el que ha llegado, ¿verdad? Y sin embargo, el que era la minoría, el que estaba corriendo como conservador, él dijo, no, dijo al contrario, los padres deben de tener mucho que decir sobre lo que se les enseña a nuestros hijos en las escuelas. ¿Y quién ganó? Él ganó con eso. Con eso ganó. Ahora va a ser un nuevo gobernador conservador en un estado 100% liberal. ¿Se fijan? Y no tan solo él ganó, pero todos los que están abajo de él, que también corrieron, todos ellos ganaron, los conservadores. En un estado liberal, azul, demócrata, 100%. Y así sucedió en otras partes de los Estados Unidos. Como en Texas, ¿verdad? Pues no nos sorprende, pero a la vez también son buenas noticias que pusieron el referéndum a llevar a voto para el Estado una añadición a la Constitución en el que ninguna entidad gubernamental, ya sea la ciudad, el Estado o el federal, tiene derecho de decirle a la iglesia lo que debe y lo que no puede hacer. ¿Creen que pasó? Sí, con un 70 y tantos % pasó. Entonces, todas esas cositas, se está viendo que la gente está despertando y está diciendo, no más. Yo tengo voz y tengo voto. Todo lo que está pasando en la escuela, ¿cómo es que se le denomina a la escuela? ¿Qué se le dice? ¿Que es una escuela pública o es una escuela del gobierno? ¿Qué es? Correctamente. Pública. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que quién es el dueño de la escuela pública? El público. Nosotros. ¿No nos hacen un favor? Nosotros
pagamos a los maestros, nosotros pagamos a los principales, nosotros pagamos por los edificios, nosotros pagamos por los seguros, pagamos por los salarios, los beneficios que ellos tienen, nosotros pagamos por la literatura que se produce para enseñar. Entonces nosotros tenemos derecho de poder decir, hey, yo no estoy de acuerdo con esta literatura que se les está enseñando a mis hijos, esto es pornográfico, esto no está de acuerdo, yo quiero que a mis hijos se les enseñe únicamente aritmética, geografía, historia, matemáticas, esto es a lo que yo mando a mis hijos, esto déjenmelo a mí, yo sé lo que le enseño a mis hijos en el área del sexo, en el área de filosofías, entonces yo sé que le voy a enseñar a mis hijos. Y si no nos levantamos nosotros, pues estamos dejándolos que sigan. Y luego no vamos a saber por qué nuestros hijos salieron ateos. Salieron ateos. Porque esa es, pues, hermanos, principalmente la meta del liberalismo. Por eso es que ya que termine antes de entrar a Proverbios, quiero tal vez un mensaje o dos sobre las filosofías que están entrando a las escuelas, a nuestros niños jóvenes que vienen del marxismo. Y la meta es, como siempre, todos los países que se han convertido en socialistas, comunistas, pues se convierten en ateos. Porque esa es la meta de cambiar a la sociedad. Por eso vemos que dicen que vamos a cambiar fundamentalmente a la nación. Fundamentally change the nation. Del fundamento. ¿Para qué? Para que eliminar a Dios. Y ahora, ¿en quién va a confiar usted? En el gobierno. Porque si usted confía en Dios como su prioridad, no va a confiar en el gobierno como su prioridad. Pero si le quitan a Dios, como estaba la Unión Soviética, entonces la única persona a quien usted puede confiar es en el gobierno. Y esa es la meta principal. Y cuando menos piense, sus hijos van a estar con esa mentalidad. Van a estar con esa mentalidad. Por eso es que necesitamos orar, pero con los ojos abiertos, viendo con claridad lo que verdaderamente está pasando alrededor nuestro, para que podamos nosotros hacer esa batalla espiritual con la palabra de Dios, con los principios absolutos de la palabra de Dios, que son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, de todas esas filosofías huecas y vanas que el liberalismo trae. Tenemos nosotros que hacerles esa guerra. Pero necesitamos saber por qué nos oponemos, por qué no creemos, porque si nomás dice usted, no, yo no creo en eso, y alguien le dice, ¿pero por qué? No, pues porque no, ¿pero por qué? No, pues porque el pastor, yo he oído al pastor que dice que eso no está de acuerdo a la palabra, pero sí, explícame por qué. No, pues no sé. Tiene uno que saber por qué. Eso es lo que es. Hay que tener los ojos abiertos. Hay que saber. Oramos, pero sabiendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, a tu misericordia, a tu gracia que tienes para con nosotros y a tu gran paciencia, porque tú mejor que nadie puedes ver, Señor, a tu pueblo durmiendo y permitiendo que este mundo sea el que establezca sus filosofías engañosas y destructivas. Y Padre Celestial, ayúdanos a despertar, ya que eso es lo que estamos procurando a través de nuestros oicos, que tengamos un despertar espiritual y podamos ser la clase de cristianos que tú quieres que seamos, Señor. Así como Jeremías, que él estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de obedecerte a ti, que de la misma manera nosotros estemos dispuestos también a sufrir cualquiera que sean las consecuencias por cumplir con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.